En Uruguay se planteó hace muchos años el tema de eutanasia sí o eutanasia no y la diferencia con la muerte digna. Fue aprobada por el Congreso en Uruguay y es un tema que seguramente va a darse esa discusión en América Latina, pese a sectores muy ligados a la Iglesia que se van a oponer. También es una realidad. Pero empecemos por plantear, ¿cuál es la diferencia entre la eutanasia y la muerte digna? Bueno, vos sabés que es muy importante aclarar que en la Argentina está sancionada la ley de muerte digna. Bien. Hace muchos años ya existe la muerte digna. ¿Qué es lo que es la muerte digna? La muerte digna es el uno poder elegir hasta dónde te invaden en diagnósticos de terminalidad o de diagnósticos que son irreversibles, ¿está bien? Aclaremos que tu especialidad es la medicina del dolor. Y los cuidados paliativos, así que esto lo veo, o sea, lo manejas todo el tiempo. Siempre. No todo el mundo está, o sea, cada caso hay que obviamente analizarlo individualmente, pero cuando uno tiene un diagnóstico de terminalidad o de que el diagnóstico es irreversible, uno puede, con sus facultades, decir, yo quiero que me invadan hasta tal punto. ¿Qué quiere decir? No quiero que me coloquen un respirador, por ejemplo, y me no dejen quiero internar. morirme en una terapia intensiva. Tenés autonomía en determinar que no haya ensañamiento terapéutico. Exactamente. No es menor eso, ¿eh? Es re importante. Y además a mí me parece re importante, y yo, de hecho, trato de siempre hablar con la gente, es muy importante que vos lo decidas y le sacás la carga a tu familiar de tener que decidir qué hacer. Porque es muy difícil de, bueno, digamos que un familiar tenga que decidir si vas a terapia, si no vas. Sobre todo de esto de elegir, bueno, con una muerte digna es recibir el soporte, porque no es que no recibís ningún tipo de tratamiento. O sea, no es que los médicos dicen, bueno, elegiste muerte digna, anda a tu casa, sino recibir todo aquello, pero que no te prolonga la agonía, ¿está bien? O sea, no te dejan, por ejemplo, en una cama, estando en estado vegetativo 20 años, o 10 años, o 5, como el caso, por ejemplo, de Gustavo Cerati. Bueno. Que era una persona que ya cerebralmente se sabía que estaba muerto. Irrecuperable. Irrecuperable, y sin embargo lo dejaron de en todo. una cama y le hicieron de todo. De todo lo que se te ocurra. Por eso digo, para mí es mucho más fácil tomar uno las decisiones antes de llegar el momento que lo tenga que decir un familiar, porque para un familiar es muy difícil decidir desde el afecto hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Puedo opinar ahí? Pero Sí. ¿cuándo se informa eso? Porque mi padre, que sufrió mucho eso, en ningún momento se nos informó de eso. ¿Hace cuánto lo de tu padre? 4 años. Bueno, eso depende del equipo médico, porque te estoy hablando mira, esto empezó en los años 70, en Estados Unidos hay un caso muy famoso para la medicina. Exactamente. Karen Killian, sí. Que fue el más emblemático, el que disparó el debate internacional de esto. Que es una chica de 17 años que después de una fiesta queda en coma, respirador, 2 o 3 años, los papás piden a la justicia poder retirarle el respirador y llevársela a su casa, con todo el debate ético detrás, pensando que esto iba a sacarle el respirador a alguien, era una sentencia de muerte, y vivió 10 años más. Exactamente. Con cuidados en su casa y falleció de una neumonía tranquila al cuidado de sus familiares. Te estoy hablando que esto fue fines de los 70, así que imagínate desde cuándo. Pero además también hay un tema de costo que le significa para el Estado o para las obras sociales o para quien fuera la prolongación. Muchas veces también ese ensañamiento tiene que ver, y yo sé que hay muchos médicos que se van a enojar, con la capacidad económica de quién es la persona que está en esa situación. Si nadie se lo va a pagar, yo te aseguro que no le hacen todos los mismos tratamientos que le harían a una persona que puede pagarlo. Yo lo hemos hablado siempre, o sea, la medicina es un negocio, sí, es verdad. Sin duda. La ética siempre está, o sea, yo te puedo asegurar que somos más los médicos con la ética y que tratamos. Lo que pasa es que sí hay veces que hay familias que se niegan a llevárselo a un domicilio o se niegan por ahí a entender que la verdad es que el diagnóstico es terminal y que no importa cuánto sigamos haciendo, no va a revertir. Por eso la importancia de tomar la determinación del afectado. Yo creo que sí. Además, vos lo puedes dejar hasta documentado. Bueno, el escribano se lo puede explicar mejor. Vos vas a firmar y decís hasta acá sí, hasta donde no. Buen tema ese. Para mí es espectacular. Ahora, la eutanasia es otra cosa. Hablemos de la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Y que lo dice muy puntual la ley que se sancionó en Uruguay. Es decir, ante un diagnóstico de lo mismo, de terminalidad, buscar un equipo médico para que a través de medicamentos lograr la muerte. No es que vos vas a un equipo y decís, che, ¿sabes qué? No, o sea, la ley, de hecho, la ley uruguaya marca un montón de pasos, tienen que ser 2 equipos médicos no involucrados con el paciente, o sea, 2 equipos objetivos, con una valoración de 3 a 5 días distintos, porque aparte, o sea, es una decisión compleja. No sería un suicidio asistido, porque en realidad esto tiene que tener como consideración el diagnóstico de terminalidad de base. Pero bueno, hay un montón de cuestiones éticas detrás que son complejas. O sea, que yo me acuerdo de un caso que hubo acá en San Juan, no vamos a dar los nombres, pero una chica tenía un cáncer terminal y el marido optó por
por hacer medicina del dolor, la paliativa, porque a él le dijeron no tiene ninguna viabilidad. Y los padres de la chica se opusieron y querían hacer lo que fuera esperando tal vez ese milagro que podía llegar y que no iba a llegar, digamos, las probabilidades médicas eran absolutamente escasas. ¿Y qué hace ahí el médico? Cuando tenés los padres que confían en el milagro y el marido que le dice, dejemos porque está sufriendo. Porque además de cuestiones médicas hay cuestiones legales ahí, ¿no? Sí. Igual en todas las clínicas existen los comités de ética, o sea, esto se aborda a través de psicólogos, porque bueno, no son decisiones fáciles. O sea, que yo te diga, mira, acá tu familiar no vamos a hacer, no tenemos mucho más para hacerlo, acompañemos en el domicilio. Ojo, yo sé también que no es fácil sostener en un domicilio. No siempre son en domicilio, existen instituciones intermedias donde esto se puede hacer, de sostener y bajarlo. Lo ideal es en un domicilio, sí, por el bienestar de la persona. Para los familiares no es fácil. Este caso que vos decís es muy conocido porque en realidad se abrieron un montón de debates éticos de a qué hacer y qué no. Legalmente, si el marido es legal, vos sabés que el que tiene la decisión es el esposo, pero bueno, se tratan siempre de convocar a los comités de bioética para llegar a un acuerdo, porque tampoco el médico, no podemos decir este tiene la razón y este no. Sole, ¿vos crees que esto que se aprobó en Uruguay va a disparar el debate en Argentina? Yo creo que sí. Existiendo ya la ley de muerte digna vigente, ¿no? Sí, yo creo que sí porque o sea, el debate tiene que estar. ¿Cuál va a ser el resultado? Creo que va a pasar lo mismo que con el aborto. O sea, vamos a tardar muchos años hasta llegar a una resolución. Enorme discusión. Sí. Pero sí es importante, me parece esto, dejar como base. No es que nosotros no tengamos en la Argentina una ley de muerte digna, sí la tenemos, hay un montón de herramientas para usarla, y la eutanasia es otra cosa. La eutanasia es una decisión voluntaria de que un equipo médico te asista a poder llegar. Cuando vos has hablado con ese paciente que ya sabe que no tiene ninguna posibilidad o ninguna viabilidad, ¿qué es lo que quiere? ¿No sufrir? No tener dolor. Eso es lo que quiere. Es lo único, sí. No tener dolor. Es lo único. Lo que la gente quiere es no morirse con dolor. Y no morirse solo en una cama de terapia intensiva. El 80%, sí. ¿Es traumático para un paciente? Para cualquiera. La terapia creo que es uno de los lugares más feos que existen. Estás solo. O sea, lo más parecido que tenés es un enfermero que con suerte lo ves 2 o 3 días seguidos. Y obviamente en las terapias intensivas la muerte está porque son lugares de riesgo. Entonces, sí, las terapias son feas. Y también debe ser de alto impacto para el médico que tiene que hablar con ese paciente ese tema. Sí, viste que los médicos tenemos en general o sea, estamos como más amigados con la muerte, entonces como que hablar de la muerte es un poco distinto en general, pero obviamente no es lo mismo dar un diagnóstico de terminalidad a una persona mayor que a alguien joven. Sí, o sea, por supuesto. Tener que salir a enfrentar familiares de pacientes jóvenes es algo fuerte. Siempre. Tremendo. Yo siempre digo, esos médicos que hacen, por ejemplo, oncología infantil. No, bueno, eso no. Digo, no entiendo. Digo, alguien lo tiene que hacer. Qué fortaleza Pero psicológica qué fortaleza esas mental personas. hay que tener, Sí, ¿no? totalmente. Tengo amigos míos que hacen terapia pediátrica, o sea, terapia intensiva pediátrica. Eso es, Debe ser terrible. Terrible. para mí es lo peor. Sí, O sea, sí, no sé terrible. si hay algo peor que Enorme eso. vocación, ¿no? Sí, o alguien tiene que hacerlo. Sí, claramente. Sole, lindo tema, ¿eh? Sí, Creo que esto merece que lo debatamos aún más. Yo creo que el debate en la Argentina en cualquier momento va a estar en agenda y hay que hablarlo, y me parece esto importante, el saber que la gente puede tener su voluntad, dejarla escrita, plasmada en un documento, entonces llegó el momento, se saca el documento y se lo entregas al médico y decís esto, esto y esto. Lo mismo van a haber familiares Que se van a oponer. que se van a oponer a la voluntad del Sí, paciente. obvio, pero bueno, son Pero pasos. cuando ya está determinada la voluntad del afectado, listo. Sí, ya está. No hay mucho para Obvio. hacer. Muchísimas gracias, No, Sole. por Chao, favor, a Sole, ustedes. muchas gracias.